Para valorar de manera cabal la exhortación que realiza Claudia Sheinbaum a evitar el cantar corridos bélicos, tenemos que empezar por la definición de qué es un corrido. El corrido narra historias múltiples y así ensalza y magnifica actos determinados, otorgándoles una perspectiva valorativa. Asimismo, les confiere una limitación geográfica y temporal. De esta manera musical, las masas han recreado sus anhelos y simpatías y creado héroes, antihéroes, mitos y leyendas. Valenzuela, 2014. Los elementos de su composición lírica son iniciar con un llamado al público, después se mencionan los nombres de quienes experimentaron el suceso, la fecha de que se trata y un final con mensaje o sentencia aleccionadora. De manera general, notamos que el corrido de Mi Padrino el Diablo cumple con estos elementos, aunque la fecha y el lugar geográfico no son muy específicos y el nombre es omitido. Asimismo, conjeturamos que, dada la situación sobrenatural que se narra, quizá es planteada más como una moraleja, o mito, leyenda, que como una historia real, a menos que consideremos el papel del diablo como una metáfora de otra cosa. Continuando con nuestro examen, es menester señalar que en el origen del corrido, la gran mayoría de la población mexicana era analfabeta y con un nivel extremo de pobreza, variables que propiciaron que la comunicación oral fuera el medio informativo fundamental. Por su parte, la música norteña agrega al corrido instrumentalmente el acordeón, la redoba, bajo sexto y guitarra, y temáticamente temas con relación a la frontera del norte del país en sus inicios. Otro punto a señalar es que en la década de los 70 el corrido tomó dos vertientes. Una de ellas refleja su carácter elemental, expresando el sentimiento, el mensaje y la constancia del hecho narrado, pero en el cine comercial. La segunda vía la podemos ubicar en la segunda mitad de esa década. El corrido es grabado en disco y sus temas recurrentes son la violencia, el narcotráfico y la frontera como escenario indispensable de operaciones, ofreciendo una imagen sesgada de la situación fronteriza que vivía México en ese tiempo. Gracias a estos factores, los corridos tradicionales cedieron su lugar a producciones con la impronta creciente de la narcocultura. Así, la canción y el corrido norteño vinculan experiencias de la infancia con la tradición en un marco definido por la presencia de la narcocotidianidad y la imagen estereotipada y vendible que se difunde en el cine de esos tiempos. En este contexto, el narcomundo deviene esperanza y su éxito se deriva de las expectativas que crea el acceso ilimitado al dinero por las personas que lo escuchan. En ese sentido, es que el corrido posee una fuerte función social en su tiempo, con sus condiciones materiales y culturales propias, y el narcocorrido con las suyas, a saber, la globalización. Por ello, su urbanización, el cambio generacional y la proliferación del negocio de los narcóticos en la frontera con los Estados Unidos. Entre paréntesis, si no hubiera proliferación del negocio de narcóticos en la frontera de los Estados Unidos, la narcocultura hubiera cedido. Y dado que en la sociedad contemporánea la ostentación de los bienes de consumo es uno de los parámetros para medir la realización y el éxito en la vida, lo narrado en tales corridos es muy fácil de considerar, pues poco importa la forma mediante cual obtienes esos bienes, sino que los tienes. Sin embargo, no basta con poseer los recursos, es importante hacerlos visibles. El narcotraficante se rodea de atributos que dan cuenta del éxito social, formando parte del consumo desproporcionado. Haz de cuenta, como otros comerciantes, solo que estos son ilegales. Entonces, es en virtud de estas características que se desarrolla el género musical del corrido norteño en la comunidad mexicana. El corrido que estamos abordando, prefigura su sentido, estructura lírica y composición instrumental en este gran conjunto amplio que proviene desde los 70s. No obstante, únicamente por el mensaje aleccionador final que se nos brinda, podemos unir esta canción con los narcocorridos en general. Véase que, si bien se hacen mención sobre las drogas, no se ensalza ni magnifica una acción ligada explícitamente al narcotráfico. Sin embargo, sí recoge muchas de las características que poseen los corridos desde el 75. Sin embargo, entonces, es lícito replicar que, dado que mi contexto no se construyó en el norte de México, no me es posible comprender lo versado en la canción, pues no tengo la misma experiencia sobre el narcotráfico que la que tienen, por ejemplo, los jóvenes de Culiacán o Monterrey. En parte, pues es verdad, y por ello es mismo que me resulta extraña la elección del individuo en la canción respecto a la transacción que realiza con el diablo. Por ello es preciso señalar que la situación del narcotráfico es algo que afecta a todo el país, pero evidentemente lo padecen más la zona norte u otras zonas como Morelia,
Michoacán, etc. Sobre este viraje, tal vez un joven estudiante de veintitantos que vive en Monterrey no le resulte tan descabellada la idea de vender su alma por bienes materiales y por ello la entienda de una manera más significativa que yo. Sin embargo, es gracias a esta pugna entre mi contexto particular que se aumenta la que yo tengo. Véase que en un primer momento deduje el actuar del individuo bajo el marco delimitado de mis creencias y experiencias, en un intento por ponerme en la misma situación y tomando en cuenta la advertencia sobre los prejuicios, señalé por qué no me parece estimable alguna de sus acciones. Dicho ejercicio es objetivo porque mi contexto se relaciona entre sí en virtud de un contexto más grande donde se construyó el género corrido y su posterior metamorfosis en el corrido norteño y después en el narcocorrido. Las condiciones materiales del país con relación al negocio del narcotráfico, la globalización, la valorización de las mercancías y las condiciones culturales de la década de los 70, el cambio generacional, las costumbres al narcomundo y su aceptación como forma de vida a imitar son las condiciones de posibilidad del contenido lírico del corrido Mi Padrino el Diablo. Repito, la globalización, la evaluación de las mercancías y las condiciones culturales de la década de los 70, el cambio generacional, las costumbres al narcomundo y su aceptación como forma de vida a imitar. Esta es la última en la que se hace una exhortación a evitar. La última de muchas otras variables. Pero bueno, prosigamos. Estas determinan a su vez las características relevantes de mi contexto en general, que posibilitaron el sentido del que me percaté. ¿Qué postura tomarían las personas con respecto al trato en la canción? Véase que la creencia generalizada de lo que es vivir bien se desarrolla en el contexto general que explicamos, es decir, la situación que sufre el país con respecto a la globalización. Ahora bien, esta empata, pues de ella procede, con la del narcotraficante y las personas que escuchan los corridos norteños con esta temática, pues se encuentran, en principio, en un contexto particular similar, a saber, una posición de subyugación, donde una alternativa viable es el negocio delictivo. Esto es algo que en menor o mayor medida le compete a la población mexicana en general. Por ello me percaté y nos percatamos del sentido que narra la canción, pues tales situaciones no me son ajenas. Considerando todo esto, sostenemos que se puede tomar la misma postura del individuo si las condiciones materiales del contexto particular de quien la escucha son bastante cercanas, no necesariamente iguales a las narradas en la canción. Esto es así, pues hacen posible que las condiciones culturales del corrido norteño permeen o sean las únicas en su contexto, fenómeno que se expresa en la canción, de suerte que no es menester un trabajo académico como este para tener conciencia de la situación en la que se vive. Inclusive, podríamos afirmar que los individuos en esta situación son los que tienen más claro el horizonte en el que se encuentran, pero dadas sus condiciones materiales propias, es muy difícil que posean una conciencia histórica, por decirlo así, completa, es decir, que incluya la historia y su historia en una síntesis de historia defectual.